Buenas noches, comunidad. ¿Cómo están? ¿Preparados para una hora más de historias de terror? No olviden dejar en los comentarios desde qué lugar nos están viendo y la hora. Vamos a empezar con la primera historia. Me llamo Isabela y hace poco me mudé a San Luis Potosí. Encontré un departamento pequeño, pero bien ubicado, cerca del centro histórico. Al principio todo parecía normal. Acomodé mis cosas, organicé la cocina, compré víveres en el mercado de la esquina. Pero en la segunda noche, algo empezó a incomodarme. En el pasillo del edificio, pasos leves resonaban casi siempre cerca de la medianoche. No eran pasos de alguien que llegaba o salía, solo pasos lentos que subían y bajaban sin rumbo claro. Pensé que eran vecinos distraídos, pero nadie vive en el piso de arriba. La primera vez me quedé inmóvil, tratando de escuchar mejor. Una risa corta, casi apagada, se mezclaba con los pasos. Era raro, porque el pasillo estaba completamente vacío, iluminado apenas por una luz débil que parpadeaba. Mi corazón se aceleró, pero traté de convencerme de que era mi imaginación. Volví a la recámara y cerré la puerta, aunque la sensación de estar siendo observada no me abandonó. Dormí mal, despertando varias veces al oír susurros incomprensibles. A la mañana siguiente sentí un cansancio extraño, como si hubiese pasado la noche en vela. Al tercer día, decidí hablar con la vecina del piso de abajo, una señora simpática llamada Doña Carmen. Le pregunté sobre el edificio y, tras una breve duda, comentó que había sido construido sobre una casona antigua. Una familia entera habría desaparecido misteriosamente en los años 50 sin dejar rastro. Dijo que antiguos inquilinos hablaban de ruidos extraños y risas nocturnas. Pensé que eran exageraciones, historias de barrio, pero algo en su tono me incomodó. Un escalofrío recorrió mi espalda y, por un momento, miré el pasillo como si esperara escuchar de nuevo esos pasos. Esa noche decidí estar atenta. No encendí la luz. Quería escuchar mejor. Los pasos comenzaron poco después de la medianoche, subiendo y bajando el pasillo, intercalados con risitas suaves, casi infantiles. Sentí un impulso irracional de abrir la puerta y asomarme, pero dudé. La puerta del departamento crujió levemente, como si alguien hubiera empujado desde fuera. El estómago se me contrajo. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era el viento o el edificio acomodándose. Pero los ruidos continuaban, firmes, imposibles de ignorar. Cuando por fin reuní valor, salí despacio, con el corazón desbocado. El pasillo estaba vacío, silencioso, salvo por un sonido lejano de pasos que parecían venir del extremo, donde las puertas llevan décadas cerradas. Toqué la pared, sintiendo el frío de la pintura vieja, y noté algo raro. Marcas en el suelo, como huellas ligeras, casi imperceptibles, como si alguien hubiese pisado sin hacer presión. Parpadeé varias veces, pensando que era efecto de la luz titilante, pero las huellas estaban allí. Algo me decía que no pertenecían al edificio ni a ningún vecino. Las huellas parecían dirigirse hacia la puerta de un viejo depósito que todos los inquilinos evitaban. Nunca entendí bien por qué, pero Doña Carmen mencionó que ahí se habían dejado objetos de la familia desaparecida. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo cada paso resonaba en el pasillo vacío. Un olor extraño, mezcla de polvo y algo indefinible, llegó a mi nariz. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Al apoyar la mano, un escalofrío me recorrió, como si alguien me observara desde dentro. Retrocedí de inmediato, aunque no pude quitarme la sensación de que algo quería que mirara allí. Aquella noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, escuchando los pasos y risitas que ahora parecían más cercanos. Cerré los ojos unos minutos y,
Al abrirlos, noté algo inquietante. Una sombra se movía en el pasillo, rápida, casi imperceptible. Intenté hablar, pero la voz no me salió. Era como si la estructura misma del edificio respirara conmigo. El miedo mezclado con la curiosidad me dejó paralizada. El silencio volvió pesado y tuve la certeza de que, aunque no lo viera, alguien me observaba, esperando mi siguiente movimiento. Los días siguientes intenté llevar una rutina normal. Salí a trabajar, hice compras, ordené el departamento, pero siempre sentía que algo no estaba bien. Por las noches, los ruidos regresaban con más fuerza. Llegué a grabar algunas de las risas y pasos con mi celular, pero al reproducirlos después no había nada. Como si esos sonidos existieran solo para mí, en un nivel que escapaba de toda explicación lógica. Empecé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si no estaba inventando todo en mi cabeza. Una tarde decidí investigar sobre la antigua casona. Encontré periódicos digitalizados que hablaban de la desaparición de la familia en 1952, sin pistas ni explicaciones. La policía nunca encontró nada, y el caso fue olvidado con el tiempo. Algunos vecinos de la época comentaron sobre voces y luces extrañas, pero nada confirmado. Un escalofrío me recorrió al leer. Era inquietante pensar que mi vida cotidiana ahora estaba conectada con un hecho tan antiguo y sin resolver. Algo me decía que el edificio guardaba memorias de aquella familia perdida. Esa noche, los pasos sonaban distintos, más lentos, como midiendo cada movimiento. Las risas surgían en momentos inesperados, a veces detrás de mí, otras del otro extremo del pasillo. Decidí enfrentar el miedo y salir otra vez, pero esta vez llevé una linterna. Cada haz de luz revelaba apenas trozos del pasillo, y la sensación de presencia crecía con cada destello. No había nada visible, pero mi intuición gritaba que algo se escondía en las sombras, observando cada uno de mis gestos. El miedo se mezclaba con la curiosidad. Sentí una necesidad intensa de descubrir lo que realmente había en ese edificio. Caminé hacia la puerta del depósito una vez más, esta vez con la linterna apuntando a la cerradura antigua. Una ráfaga de aire frío escapó por debajo de la puerta, trayendo un aroma indefinible, metálico y húmedo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era imposible ignorar lo que estaba sucediendo. Algo me invitaba, silencioso, a abrir esa puerta y descubrir lo que había estado escondido durante décadas. A la mañana siguiente, intenté no pensar más en ello. Desayuné, lavé los platos, y aún así mi mente regresaba al pasillo, a esas risas y huellas invisibles. Comencé a notar detalles extraños en el departamento. Pequeñas marcas en el suelo, objetos fuera de lugar, nada que tuviera una explicación lógica. Cada detalle aumentaba la sensación de que algo se movía cuando no miraba. No había nadie, pero el ambiente parecía vivo, observando mis movimientos, probando mi paciencia y mi valor. Un día decidí hablar con un amigo que vivía en la ciudad desde hace años. Me miró sorprendido y me dijo que ya había escuchado historias sobre el edificio y la familia desaparecida, pero que nadie había tenido el valor de investigar. Según rumores, la familia practicaba rituales antiguos y la casona tenía fama de ser pesada, de guardar recuerdos intensos de acontecimientos que no debían olvidarse. Me reí nerviosa, tratando de no creerlo, pero algo dentro de mí temblaba ante la posibilidad de que fuera cierto. Aquella noche fue peor que todas las anteriores. Los pasos estaban más claros, más cercanos, y las risas sonaban más prolongadas, más irritantes. Sentí el olor extraño nuevamente, concentrado cerca de la puerta del depósito. Percibí una presión invisible, como si algo intentara impedirme acercarme. Cada fibra de mi cuerpo me decía que huyera,
pero mi curiosidad y terquedad me mantenían allí, observando la puerta. Una sensación de expectativa, casi viva, llenaba el pasillo. Cuando finalmente reuní valor, apoyé la mano en la manija. Un frío intenso recorrió mi brazo, como si algo me tocara sin ser visible. Retrocedí de inmediato, respirando con dificultad. Los pasos y risas cesaron de repente, dejando un silencio más pesado que cualquier sonido. El aire parecía denso, cargado de energía que no lograba identificar. En ese momento entendí que quizá no estaba preparada para descubrir lo que realmente había detrás de esa puerta. Los días siguientes evité acercarme al depósito, pero los sonidos no disminuyeron. Parecía que los pasos venían de todas partes y las risas surgían de improviso, como si jugaran a asustarme. Mi rutina empezó a deteriorarse. Sentía un cansancio profundo, como si la presencia invisible absorbiera mi energía. A veces despertaba en medio de la noche con la sensación de alguien sentado al borde de la cama. Poco a poco comencé a preguntarme si todo el edificio no estaba tratando de mostrarme algo, o si simplemente estaba perdiendo la noción de la realidad. Cierta noche ocurrió algo inesperado. Al mirar por la mirilla de la puerta, vi una figura indistinta en el pasillo, quieta, observándome. No era completamente humana. No logré distinguir detalles, pero la intensidad de la presencia me hizo retroceder. Mi respiración se aceleró y sentí que mi corazón iba a estallar. Aquella visión duró segundos, pero fue suficiente para convencerme de que no era producto de mi imaginación. Algo verdaderamente extraño sucedía, y yo estaba en medio de ello. En los días siguientes noté cambios en el departamento. Pequeños objetos cambiaban de lugar. Puertas que estaba segura de haber cerrado aparecían entreabiertas, y una sensación constante de no estar sola. Cada sonido del edificio, cada crujido, parecía tener vida propia. Pasé días tratando de racionalizarlo, pero cada explicación lógica se desmoronaba ante la persistencia de los fenómenos. La sensación de ser observada se mantenía incluso durante el día, y eso me empezó a volver paranoica. Un día decidí explorar más el pasillo, llevando linterna y celular para registrar cualquier cosa. Avancé con cuidado, iluminando cada puerta y rincón. Fue entonces cuando noté una puerta antigua que nunca antes había visto, parcialmente cubierta de polvo y telarañas. Al tocar la manija, escuché un susurro, como si alguien pronunciara mi nombre. El frío que recorrió mi espalda fue intenso, y por un instante pensé en correr, pero algo dentro de mí insistía en investigar más. Acercé la linterna a la puerta y vi un pequeño resplandor que salía de su interior. Era extraño, porque no había electricidad que pudiera generarlo. Un olor fuerte y metálico se escapaba por debajo de la puerta, mezclado con humedad y moho. Mi mano temblaba, pero empujé la puerta ligeramente. Un largo crujido resonó en el pasillo. No apareció nada visible, solo sombras que parecían moverse dentro del cuarto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y entendí que quizás estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginaba. En los días siguientes, comencé a notar patrones. Los sonidos, risas y pasos parecían repetirse a horarios específicos, casi como si tuvieran una rutina propia. Era perturbador, pero también me dio valor para intentar comprender. Empecé a anotar todo: horarios, duración, intensidad. Cada detalle parecía conectado, pero aún incomprensible. Algo dentro de mí quería encontrar sentido, entender si era solo el edificio reaccionando o si había una presencia consciente jugando conmigo. Cierta noche escuché algo distinto. Un llanto bajo, casi infantil, provenía del depósito. Era triste, desesperado, pero a la vez lejano. Mi corazón se apretó de una manera inexplicable. Intenté ignorarlo, pero los sollozos continuaban, cada vez más cercanos,
acompañados de pasos suaves. Mi curiosidad venció al miedo y me acerqué a la puerta, sintiendo el frío intenso que escapaba por debajo. Un escalofrío recorrió mi espalda y entendí que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi percepción del edificio para siempre. Al tocar de nuevo la manija del depósito, sentí un peso invisible empujando mis manos. La sensación era casi física, como si algo intentara impedir que abriera. Respirando con dificultad, traté de apartar el miedo. Un susurro más claro resonó: «No debías estar aquí». Mi corazón se disparó y el miedo me hizo retroceder. Pero la sensación de que algo necesitaba ser descubierto era más fuerte que mi precaución. Comencé a pensar en cómo abrir la puerta sin ser sentida por esa presencia. Desperté en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado. Sentí nuevamente la presencia, esta vez más cercana. El aire parecía denso y pesado, y cada paso que daba por el departamento resonaba de manera extraña. Miré hacia el pasillo, y por un instante juré ver una silueta observándome desde la puerta del depósito. Un escalofrío recorrió mi espalda y comprendí que todo el edificio parecía vivo, respirando conmigo. La sensación de peligro era real, pero también había algo que me llamaba a seguir investigando. Un día hablé con doña Carmen sobre los nuevos ruidos y llantos. Se puso seria, como si lo hubiera esperado. Comentó que algunas memorias antiguas pueden manifestarse físicamente y que los lugares guardan impresiones de hechos intensos. Dijo que muchas personas sienten la presencia de la familia desaparecida, especialmente quienes viven poco tiempo en el edificio. Sentí un alivio mezclado con inquietud. Alguien sabía, aunque no pudiera explicarlo del todo. Esto solo aumentó mi sensación de estar lidiando con algo real y antiguo. Decidí registrar todo. Coloqué una cámara discreta en el pasillo, apuntando al depósito. Por la noche los pasos comenzaron, las risas y susurros regresaron, y yo observaba cada movimiento con la cámara encendida. Al día siguiente, al revisar las grabaciones, no había nada visible. Ningún movimiento, ninguna sombra, solo el pasillo vacío. La frustración se mezclaba con el miedo. Era imposible negar que algo sucedía allí, pero parecía escoger lo que yo podía percibir o registrar. En los días siguientes noté cambios sutiles en el ambiente. Pequeños objetos que estaba segura de haber colocado en cierto lugar aparecían en otro. Un cuaderno cayó de la estantería solo. Libros se movían, pero nada de manera brusca. Cada suceso parecía contar una historia silenciosa, casi susurrada, como si el edificio intentara guiarme para entender qué pasó con la familia desaparecida. La curiosidad mezclada con el miedo se volvía insoportable. Necesitaba descubrir la verdad. La noche siguiente, los ruidos fueron más intensos. Pasos largos y lentos recorriendo todo el pasillo, risas prolongadas y llantos distantes que parecían provenir de las paredes mismas. Sentí el aire cargado, difícil de respirar. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte, como si llamara la atención de algo invisible. Comprendí que ya no podía ignorar la presencia. Algo antiguo y persistente vivía allí, vinculado a la memoria de la casona y la familia desaparecida. Un último impulso me hizo abrir la puerta del depósito. No vi nada más que polvo y objetos antiguos cubiertos con telas. Pero la sensación de presencia era abrumadora. Una brisa fría recorrió el lugar y susurros fragmentados llenaron el aire. Sentí miedo real, pero también una extraña familiaridad, como si estuviera reencontrando algo olvidado por décadas. No toqué nada, solo observé y retrocedí, cerrando la puerta lentamente. El silencio regresó, pesado, pero la sensación de que algo me había reconocido permaneció. Desde entonces, los ruidos continúan. Pasos, risas, susurros y llantos leves aparecen en momentos inesperados. He aprendido a convivir con ellos,
evitando mirar demasiado el pasillo o la puerta del depósito. Aún no sé si todo aquello es resultado de la memoria del edificio, de la familia desaparecida, o de algo que jamás tendrá explicación. A veces despierto con la sensación de que alguien pasó por mi cuarto mientras dormía. Nunca puedo verlo, pero lo siento, y tal vez sea mejor así, porque algunas verdades o presencias son más peligrosas cuando se revelan por completo. Siempre me han gustado las ferias. Desde niña, perderme entre puestos, olores y colores me emocionaba. Hoy, con 26 años, aproveché mi día libre para dar un paseo por una feria popular de San Luis Potosí. El sol estaba débil, la ciudad aún despertando, y yo caminaba sin prisa, observando cada detalle. Había vendedores de frutas, artesanías y antigüedades. Algo llamaba mi atención en cada esquina. Decidí detenerme en un puesto de máscaras tradicionales, por curiosidad. Parecían antiguas, bien hechas, con colores vivos y detalles casi vivos. Una en particular captó mi atención. Era una máscara de madera, pintada con colores brillantes y una sonrisa extraña, un poco distorsionada. Pregunté al vendedor sobre ella. Vaciló antes de responder, murmurando algo sobre no perturbar a los espíritus antiguos. Sonreí, pensando que era una broma, y decidí comprarla. Pagué con billetes doblados y la guardé cuidadosamente en mi bolso. Seguí caminando, comprando algunas frutas y recuerdos. La feria empezaba a llenarse, con familias y turistas. Todo parecía normal, aunque sentí un pequeño escalofrío al mirar la máscara. Algo en la forma en que sus ojos pintados parecían seguirme me incomodó. Sacudí la cabeza diciéndome que era solo imaginación. Al volver al hotel al final de la tarde, llevaba mis compras y la máscara envuelta en papel. La habitación era sencilla, con vista a una calle estrecha, pero cómoda. Puse la máscara sobre la mesa junto a la cama y fui a darme una ducha rápida. El agua caliente ayudaba a relajarme y olía a jabón mezclado con el calor húmedo de la ciudad. Pensaba en el día y en las fotos que aún quería tomar, pero, de repente, sentí algo extraño recorrer mi cuerpo, como si alguien me estuviera observando. Moví la cabeza, riéndome de mí misma. No había razón para sentir miedo allí. Sin embargo, esa máscara parecía ocupar más espacio del que realmente tenía. Por la noche me acosté temprano. El cansancio me dominaba y cerré los ojos esperando dormir profundamente. Pero los sueños comenzaron rápidamente, intensos y vívidos. Me vi nuevamente en la feria, pero las personas estaban diferentes. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. Algunos rostros parecían máscaras, como si todos llevaran disfraz. Escuché murmullos incomprensibles, mezclados con risas que no sonaban humanas. Traté de gritar, pero mi voz no salía. La feria se transformaba en algo extraño, torcido, y sentía que necesitaba correr, pero no podía moverme. Un miedo frío me envolvía, pero al mismo tiempo era consciente de que era solo un sueño. ¿O no? Me desperté sudando, con el corazón acelerado. La habitación estaba silenciosa, salvo por el leve ruido de la calle afuera. Miré la mesa y la máscara parecía estar más cerca del borde que antes. Parpadeé varias veces, intentando convencerme de que no se había movido. Aún así, un escalofrío recorrió mi columna. Me senté en la cama, respirando profundo. Decidí levantarme a buscar un vaso de agua. A cada paso sentía mis sentidos más alerta, como en guardia. Todo estaba en su lugar, excepto la creciente sensación de que algo había cambiado desde que traje la máscara. Era una incomodidad difícil de explicar. En los días siguientes empecé a notar pequeños cambios. La gente en la feria parecía mirarme directamente, incluso cuando evitaba el contacto visual. Algunos me resultaban extrañamente familiares, pero con una expresión incorrecta.
desconectada. Sonidos de pasos y risas aparecían fuera de lugar, en la calle, incluso cuando estaba sola. Intenté racionalizarlo. Exceso de cansancio, calor, imaginación. Pero la máscara parecía emitir una presencia silenciosa, casi imperceptible. Al tocarla, sentía un peso mayor al que la madera justificaba. Y a veces, al despertar, estaba en una posición diferente a la que recordaba. Comencé a sentirme inquieta, considerando si debía devolverla o guardarla en un lugar seguro. Una noche, tuve otro sueño intenso. Estaba de vuelta en la feria, pero esta vez estaba desierta. Solo la máscara que compré se movía, flotando entre los puestos vacíos. Escuché voces antiguas contando historias que no comprendía, pero que me resultaban extrañamente familiares. Una sensación de peligro se instaló, un miedo profundo y silencioso. Traté de huir, pero mis piernas no respondían. Sentí como si algo intentara arrastrarme dentro del sueño. Me desperté jadeando, con el cuerpo temblando. El reloj marcaba las 3:17 a.m. Miré la máscara y juré que parecía sonreír con más intensidad que antes. Al día siguiente, intenté mantener la rutina normal. Desayuno, paseo, observar la ciudad. Pero cada vez que regresaba al hotel, la sensación de ser observada aumentaba. Pequeños detalles me llamaban la atención, sombras que se movían rápido, personas que aparecían donde no deberían estar. Intenté anotar mentalmente los sucesos, buscando explicaciones racionales. Aún así, la máscara parecía reaccionar a cada emoción. Cuando estaba ansiosa, sentía como si la madera absorbiera parte de mi miedo. Cuando me relajaba, parecía casi indiferente. La incomodidad se volvía física, una presión constante en el aire a su alrededor. Una tarde, decidí visitar la feria de nuevo, buscando al vendedor que me vendió la máscara. Quería preguntarle más sobre el objeto y las palabras que murmuró, pero el puesto estaba vacío y silencioso, como si nunca hubiera existido. Alrededor, la feria seguía su rutina, pero sentía una extraña tensión en el aire. Pregunté a algunos comerciantes cercanos, pero nadie recordaba la venta. Un escalofrío recorrió mi columna. Comprendí que quizás no estaba tratando solo con un objeto físico, sino con algo que pertenecía a otro mundo, con reglas propias. La máscara empezaba a convertirse en una presencia que no podía ignorar. Regresé al hotel, cargando la sensación de incompletitud. Esa noche, los sueños regresaron, más intensos. La feria, antes colorida, ahora estaba oscura, con solo algunas linternas encendidas. Las personas aparecían y desaparecían, y cada rostro era una mezcla de alegría y horror. Intenté hablar, pedir ayuda, pero mis palabras desaparecían en el aire. La máscara en mi habitación parecía proyectar esa escena, como mostrándome algo que debía comprender. Me desperté agotada, sintiendo el cuerpo pesado, como si hubiera atravesado un día entero en segundos. El miedo dejaba marcas físicas, y supe que nada volvería a ser igual. Por la mañana, mis manos temblaban al sostener la taza. El camarero me preguntó si estaba bien, y dije que había dormido mal. No quería parecer paranoica, pero dentro de mí crecía la sensación de que la máscara estaba drenando mi energía. Decidí dejarla en la maleta, cerrada y escondida. Pasé todo el día afuera, tratando de no pensar en ella. Caminé por el centro histórico, tomé fotos, comí comida típica. Durante algunas horas me sentí normal nuevamente. Pero al volver, lo primero que percibí fue el olor a madera cruda en el aire. Abrí la maleta y la máscara estaba allí, pero parecía diferente, más desgastada, como si hubiera envejecido en pocas horas. Eso me perturbó. No sabía si estaba volviéndome loca o si algo realmente estaba sucediendo. Decidí llamar a mi madre, contarle un poco.
Ella se rió y me dijo que estaba impresionada y que debía descansar. Colgué sintiéndome infantil, pero la verdad es que no podía ignorarlo. Pasé la noche observando la máscara, como quien vigila un animal peligroso. Por más que me dijera que era solo madera pintada, no podía convencerme. Me dormí entrada la madrugada, con la luz encendida y la maleta abierta. El sueño venía en fragmentos, lleno de imágenes extrañas, personas con rostros deformes mirándome en silencio. Me desperté a mitad de la noche con un sonido claro. Pasos en la habitación. No eran imaginarios, ni ecos. Eran pasos firmes, lentos, de un lado a otro. Mi cuerpo se paralizó. No tuve valor de levantarme, solo giré la cabeza hacia la maleta. La máscara ya no estaba allí dentro. Mi corazón latía con fuerza y juraría que vi una sombra cerca de la ventana. Presioné los ojos con fuerza, intentando convencerme de que estaba soñando. Cuando volví a mirar, la máscara estaba de vuelta en el mismo lugar. Pero ahora, incluso en la oscuridad, parecía brillar ligeramente. Me quedé despierta hasta el amanecer, temiendo cerrar los ojos de nuevo. Al día siguiente, fui a la recepción del hotel y pregunté si habían escuchado historias de objetos malditos o cosas extrañas en la ciudad. La recepcionista me miró incómoda, como si no quisiera hablar del tema. Solo dijo que San Luis Potosí tiene muchas leyendas antiguas, sobre todo relacionadas con ferias y objetos de artesanos. Mencionó que, según algunas historias, ciertas máscaras se usaban en rituales para engañar o ahuyentar espíritus. Quise saber más, pero ella cambió de tema rápidamente. Salí con la sensación de haber tocado algo que la gente prefería mantener oculto. Esa noche, la experiencia fue aún más extraña. Me acosté temprano, determinada a ignorar los sueños, pero fui absorbida por ellos nuevamente. La feria estaba llena, pero las personas no tenían rostro. Solo agujeros oscuros en lugar de ojos y boca. Caminaban hacia mí y sentía una presión insoportable en la cabeza. En el centro de la feria, vi la máscara flotando, gigante. Sonreía, y de esa sonrisa salían voces, todas hablando a la vez en un idioma que no conocía. Intenté despertar, pero el sueño era demasiado real. Cuando finalmente lo hice, estaba de pie en la habitación, con las manos sobre la mesa donde descansaba la máscara. En ese punto, empecé a pensar seriamente en deshacerme de ella. La puse en una bolsa y salí rápidamente a la calle. Quería tirarla, dejarla lejos. Entré en un callejón y la dejé junto a un basurero. Respiré profundo, sintiéndome libre por un instante. Volví al hotel y traté de no pensar en ello. Pasé el día afuera, aliviada, visitando iglesias y plazas, pero al regresar casi me desmayo. La máscara estaba sobre la cama, como si me hubiera estado esperando. Nadie del hotel tenía razón para tocar mis cosas. Me quedé paralizada, sin entender nada. Sentí que no tenía a dónde escapar. Llamé a un amigo que conoce historias locales. Le conté un poco y se rió, pero luego se puso serio. Dijo que algunas máscaras realmente se asocian a rituales antiguos, prohibidos por la iglesia, pero mantenidos en secreto por ciertas familias. Su función no era solo estética, sino servir de intermediario entre vivos y muertos. Le pregunté qué debía hacer. Se quedó en silencio y luego respondió: «No fuiste tú quien la eligió, ella te eligió a ti». Me estremecí. Colgué temblando, sin saber si creía en ello o no. Las noches siguientes fueron un tormento. No importaba dónde colocara la máscara, siempre parecía moverse. Una vez la encontré mirando hacia la puerta, como esperando a alguien. Otra estaba en el baño, colgada del espejo. Ya no distinguía sueño de realidad. Mi cuerpo empezó a debilitarse, como si no durmiera en días. Las personas en la calle me parecían cada vez más extrañas. Algunas sonreían torcidamente, como compartiendo un secreto que yo no conocía.
Era como si toda la ciudad se transformara lentamente frente a mis ojos. Un detalle me atormentaba. En todos los sueños, la feria era el centro de todo. Allí la máscara parecía cobrar vida. Allí las voces me llamaban. Decidí volver, tal vez en busca de respuestas. Caminé entre los puestos, intentando encontrar al vendedor misterioso. A cada paso, sentía que me acercaba a algo peligroso. La gente me miraba como si supiera exactamente lo que llevaba conmigo. Cuando finalmente llegué al lugar donde compré la máscara, solo encontré una mesa vacía, cubierta de polvo, como si nadie hubiera usado ese espacio en mucho tiempo. El aire allí estaba pesado, sofocante. Me quedé parada frente a la mesa durante largos minutos sin saber qué esperar. Un hombre mayor, que vendía objetos de cobre al lado, se acercó y me dijo en voz baja: «No debiste llevar eso». Le pregunté qué quería decir, pero solo hizo la señal de la cruz y se alejó. Volví al hotel aturdida, con la sensación de que estaba cada vez más atrapada en algo que no entendía. La máscara me esperaba en la habitación, inmóvil, pero cargada de significado. Me senté en la cama, mirándola con un nudo en el estómago. Comencé a comprender que quizás no habría una salida fácil de esta situación. En los días siguientes, traté de ignorar la máscara, pero cualquier intento resultaba inútil. Despertaba con la sensación de ser observada, incluso con los ojos cerrados. A veces sentía como si respirara junto con ella, una presencia constante y silenciosa. Salía a caminar, comprar comida o distraer la mente, pero la ciudad parecía responder a mis pensamientos. Cada esquina, cada puerta abierta, llevaba miradas invisibles. Comencé a dudar de mi percepción. ¿Estaba volviéndome loca o era la máscara la que alteraba la realidad? El miedo, mezclado con agotamiento, creaba una tensión que no podía aliviar. Una noche, decidí grabar videos y fotos de la máscara, esperando poder explicarlo de manera racional después. Pero al revisar el material, noté algo perturbador. En todas las imágenes, la sonrisa de la máscara parecía cambiar, a veces más ancha, otras más estrecha, reaccionando a mis emociones. La sensación de ser observada se intensificaba con cada minuto. Dejé de grabar y cerré la cámara, tratando de convencerme de que era un truco de la luz. Pero mi instinto me decía que había algo más profundo, algo dentro de la máscara, algo que me vigilaba esperando el momento adecuado. Durante el día, sentía miradas constantes en el hotel, empleados, huéspedes, incluso turistas en la calle. Nadie decía nada, pero la sensación era clara. Intenté hablar con algunos, pero cambiaban de tema rápidamente. Un recepcionista me preguntó en voz baja si había comprado algo en la feria recientemente. Mi corazón se disparó. Me di cuenta. No era solo la máscara, sino todo a su alrededor respondía a ella. Quería huir de la ciudad, pero no sabía hacia dónde. Cada decisión parecía guiada por una fuerza invisible, determinando mis pasos sin que pudiera evitarlo. Decidí escribir todo lo que estaba pasando. Bolígrafo y cuaderno se convirtieron en mis anclas a la realidad. Escribía sobre los sueños, los movimientos de la máscara, el miedo que sentía al entrar y salir de la habitación. Cuanto más escribía, más vívida se volvía la sensación de que la máscara me observaba mientras registraba mis palabras. Era como si pudiera sentir cada línea. A veces, mientras escribía, percibía un olor a madera que no existía en la habitación. Era como si respirara junto conmigo, y yo no sabía si eso era real o producto de mi miedo acumulado. Un día, decidí hacer algo arriesgado: sacar la máscara a la calle. Sentí una breve sensación de libertad al moverla, pero pronto la gente empezó a mirarme fijamente. Algunos se apartaban y otros susurraban palabras que no entendía.
Una brisa recorrió la calle y juraría escuchar una risa baja, distante, saliendo de la propia máscara. Mi cuerpo se estremeció y corrí de regreso al hotel. Cerré la puerta del cuarto con cuidado y dejé la máscara sobre la mesa. Parecía inmóvil, pero el aire alrededor estaba cargado de algo invisible que no podía definir. Sabía que estaba jugando con fuerzas que no comprendía. Los sueños se volvieron inevitables. Cada noche era arrastrada al mercado vacío, con la máscara flotando frente a mí. Escuchaba voces llamándome, murmurando historias antiguas que solo conocía de libros. Sentía miedo, pero también una curiosidad extraña. Intentaba huir, pero el mercado parecía infinito, con puestos que aparecían y desaparecían de forma ilógica. Cada vez que despertaba, el cansancio físico y emocional era intenso. Mi cuerpo empezaba a reaccionar como si fuera real, y ya no podía distinguir sueño de realidad. Descubrí algo perturbador. En cada investigación sobre máscaras tradicionales, algunas se usaban en rituales para proteger aldeas, pero también para atrapar espíritus. Sentí un frío intenso. Quizá había comprado una máscara relacionada con algo que no debía abandonar la feria. Las descripciones eran vagas y nadie explicaba cómo funcionaban o cómo liberarse de ellas. Cada relato que leía parecía conectarse con mis experiencias, como si lo que me ocurría no fuera coincidencia. Comencé a sentir que mi presencia allí no era casual. Algo me había elegido. Esa noche, algo cambió. La máscara estaba de frente a la puerta, pero la sonrisa parecía más profunda, casi viva. Me senté en la cama, mirándola. De repente, escuché pasos en el pasillo del hotel, aunque no había nadie. La presencia aumentó y sentí que el aire se volvía denso, cargado de algo antiguo. Un escalofrío recorrió mi columna. Supe que estaba lidiando con algo que no pertenecía al mundo común, algo que no podía controlar ni comprender. En los días siguientes, empecé a notar cambios en mi comportamiento. Estaba constantemente alerta, desconfiada de la gente a mi alrededor, evitando tocar objetos que no fueran míos. Las noches eran tormentosas, siempre los mismos sueños con el mercado vacío, la máscara gigante y las voces desconocidas. Sentía que mi mente se ajustaba a su presencia, como si fuera un puente entre mi mundo y algo más antiguo. La sensación de peligro nunca desaparecía. Incluso los objetos del hotel parecían cargados de atención. No era solo la máscara. Toda la rutina alrededor de ella parecía afectada. Y yo estaba atrapada en ese ciclo. En mi último día antes de dejar la ciudad, sentí algo que nunca había sentido. Un llamado silencioso que me empujaba hacia la feria. Miré la máscara, que parecía sonreír de forma enigmática. Sentí miedo, pero también una extraña aceptación. Tal vez era parte del destino o algo más allá de mi comprensión. Salí del hotel llevando la máscara conmigo, consciente de que algo había cambiado dentro de mí. La ciudad parecía igual, pero sabía que mi percepción ya no era la misma. Había un vínculo invisible que no podía romper ni entender del todo. Esa noche decidí no dormir. Me senté en la cama, observando la máscara con atención. Cada detalle parecía más nítido que nunca, como si tuviera vida propia. La madera mostraba fisuras que antes no existían, y los ojos pintados reflejaban mi propia imagen. Respiré profundo, intentando calmarme, pero un frío recorrió mis manos. Sentí una presencia detrás de mí, algo que no me atrevía a mirar directamente. La máscara permanecía inmóvil, pero el cuarto parecía más pequeño, cargado de algo antiguo y silencioso. Sabía que de alguna manera me estaba esperando. Escuché susurros leves, casi imperceptibles, que venían de todos lados, mezclados con el viento que entraba por la ventana. Intenté ignorarlos, pero formaban palabras, mi nombre, pronunciado lentamente, arrastrando cada letra.
Mi corazón se aceleró y mis manos temblaban tanto que casi derribo la botella de agua. Cerré los ojos un instante y, al abrirlos, vi la puerta entreabierta, algo que no recordaba haber hecho. La presencia aumentó y sentí que el aire estaba más denso, cargado de algo antiguo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que estaba lidiando con algo que no pertenecía al mundo normal, algo que no podía controlar. De repente, sentí el peso de la máscara en mis manos. No la había tocado, y aún así estaba frente a mí. Un calor extraño subió por mi brazo. Todo quedó en silencio durante un instante. Solo podía escuchar mi respiración acelerada. Entonces un escalofrío me recorrió por completo, como si algo invisible hubiera pasado sobre mí. La sensación de peligro era intensa, pero también había curiosidad. Algo me decía que no debía soltarla, como si un secreto esperara ser revelado. Pero sabía que cualquier respuesta podía ser peligrosa. Pasé horas observando la máscara, inmóvil, fijando la vista en ella. Poco a poco, imágenes empezaron a surgir en mi mente. El mercado, los puestos vacíos, los rostros distorsionados de la gente. Cada escena era más vívida que cualquier recuerdo. Escuché voces que parecían invitarme a atravesar esas imágenes, como si fueran un portal. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente caminaba por esos lugares antiguos. Intenté gritar, pero el sonido desaparecía en el aire. Sentía que cada detalle del mercado y cada sombra proyectada por los puestos eran parte de algo que la máscara guardaba, algo que jamás comprendería totalmente. Al despertar, estaba agotada. La luz del sol entraba por la ventana, pero parecía débil, filtrada. Miré la máscara y parecía inmóvil, inofensiva, pero yo sabía que no era así. Los días siguientes se volvieron previsibles, sueños recurrentes con el mercado, la máscara y las voces. Cada día, sin embargo, sentía que algo desconocido se acercaba, una presencia que no podía ignorar. Comencé a sentir que mi percepción de la ciudad y de las personas estaba siendo moldeada por ese objeto. Todo se volvía extraño, pero de alguna forma familiar. Comencé a registrar cada detalle en un cuaderno, como si escribir fuera una manera de mantener mi cordura. Cada palabra parecía absorber parte de la atención, pero la máscara reaccionaba, cambiando de posición de vez en cuando. Sentía su presencia incluso fuera del cuarto, como si el objeto extendiera su influencia. La sensación de ser observada nunca desaparecía, ni en lugares públicos. Las personas comunes me parecían conscientes de algo que yo no sabía. Cada mirada, cada gesto, cada paso resonaba en mi mente como un aviso silencioso. Una noche, escuché algo distinto. Risas suaves, casi humanas, provenientes del pasillo del hotel. Quise investigar, pero mis pies no se movieron. La máscara irradiaba una fuerza invisible, una tensión imposible de ignorar. Cerré los ojos un momento y al abrirlos, vi que la puerta estaba entreabierta, algo que no recordaba haber hecho. La presencia aumentó y sentí que el aire estaba más denso, cargado de algo antiguo. Un escalofrío recorrió mi columna. Sabía que estaba enfrentando algo que no pertenecía al mundo ordinario, algo que no podía comprender. Los días siguientes evitaba cualquier contacto con la máscara, pero sabía que era inútil. Permanecía allí, silenciosa, pero poderosa. Cada vez que me acercaba, sentía una energía densa, casi asfixiante. Comprendí que no importaba lo que hiciera. Huir, ignorar, intentar entender, nada disminuía su presencia. Mi percepción de la realidad se volvía inestable. Pequeños detalles de mi rutina se transformaban, como si la ciudad respondiera al objeto. La máscara tenía un propósito que yo no comprendía, y mi presencia era parte de él. En mi último día antes de partir,
Sentí un llamado silencioso que me empujaba hacia el mercado. Miré la máscara, que sonreía de manera enigmática. Sentí miedo, pero también una extraña aceptación. Tal vez era parte del destino o algo más allá de mi comprensión. Salí del hotel llevando la máscara conmigo, consciente de que algo había cambiado dentro de mí. La ciudad parecía igual, pero sabía que mi percepción ya no era la misma. Había un vínculo invisible que no podía romper ni entender del todo. Hoy, en casa, la máscara descansa sobre mi estantería. Parece silenciosa, inofensiva, pero sé que su presencia aún me acompaña. A veces siento miradas, murmullos lejanos o un escalofrío repentino, y recuerdo el mercado, las voces y los rostros distorsionados. Intento vivir normalmente, pero la sensación de ser observada no desaparece. No sé si algún día entenderé lo que ocurrió, o si la máscara es solo un objeto con memoria propia. El misterio permanece, silencioso, y tal vez sea mejor así. Algunas cosas no necesitan explicación. Trabajo como guardia nocturno en la zona histórica de San Luis Potosí desde hace casi 2 años. No es nada glamoroso, solo hago rondas por las calles estrechas, reviso puertas antiguas y converso con los pocos vecinos que aún salen de noche. Siempre creí conocer cada callejón y cada esquina, pero en los últimos meses he notado que algunas calles cambian después de que oscurece. No es algo que pueda explicar bien, pero hay pequeñas cosas que me hacen detenerme y prestar atención. Pasos que no coinciden con nadie que vea, sombras que parecen alargarse más de lo normal, puertas que crujen sin viento. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que era cansancio o imaginación, pero la sensación se hace más intensa cada noche. El viernes pasado salí de mi punto habitual, cerca de la plaza principal, y comencé mi ronda por los callejones estrechos. La luna estaba llena, pero una nube cubrió parte de la luz, dejando la calle más oscura de lo normal. Sentí que alguien seguía mis pasos, pero al mirar atrás no había nadie. Respiré hondo y seguí caminando, intentando convencerme de que era solo mi cerebro jugando trucos. Llegué a escuchar un susurro suave, como si alguien hablara bajito a mi lado. No pude distinguir palabras, solo la sensación de que decían algo que no debía escuchar. Decidí acercarme a una de las puertas antiguas que siempre reviso durante la ronda. Es una de esas casas que parecen deshabitadas desde hace años, pero a veces la puerta cruje sola, como si alguien pasara por ella. Al acercarme, la puerta estaba entreabierta. Juro que nadie vivía allí, nadie tenía acceso. Sentí un frío extraño recorrer mi espalda. Di la vuelta rápidamente y continué mi camino, intentando convencerme de que tal vez alguien jugaba o el viento había movido la puerta. Pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Intento no prestar demasiada atención a estas cosas, porque sé que mi trabajo depende de mantener la calma. Si empiezo a asustarme con cada ruido, no aguanto ni una semana. Pero esa noche, incluso después de doblar la esquina, tuve la impresión de que los pasos aún estaban detrás de mí. El sonido era rítmico, como si alguien intentara seguir mi paso. Me detuve de repente, esperando escuchar otra vez. Nada. El silencio era tan absoluto que podía oír mi propio corazón latiendo fuerte. Solo cuando volví a caminar, los pasos regresaron, un poco más lejos, pero siempre allí. Intenté una estrategia que ya había usado antes: entrar de repente en una calle lateral, como quien quiere despistar. Miré hacia atrás casi de inmediato, esperando sorprender al perseguidor, pero la calle estaba vacía, solo piedras antiguas reflejando la poca luz de los faroles. El aire estaba húmedo, y se escuchaba un goteo proveniente de algún tubo viejo. Nada más. Volví a caminar, pero esta vez con la sensación de estar siendo observado, como si alguien se hubiera escondido rápidamente en alguna sombra.
No había lógica, pero parecía que los callejones estrechos cobraban vida por la noche. Ya pensé en comentarlo con mis compañeros de trabajo, pero sé que se burlarían. Dirían que estoy demasiado cansado, que es cosa de mi mente. Y puede ser, no lo niego. Solo que hay momentos en que es imposible ignorarlo. Como aquella vez, hace 2 semanas, cuando escuché claramente una voz decir mi nombre. No fue fuerte, ni un grito. Fue como si alguien me tocara el hombro y susurrara, «Rafael». En ese momento me giré rápidamente, y no había nadie. Juro que me quedé parado, intentando controlar la respiración, repitiéndome que era solo el viento. Pero el viento no dice tu nombre. Esa misma noche recuerdo que regresé por el mismo callejón y vi una sombra extraña proyectada en la pared. No había nadie al lado opuesto que pudiera causarla. Parecía una figura encorvada, como alguien observando desde un rincón. Al acercarme, la sombra desapareció de repente. Sentí un escalofrío, pero seguí caminando sin correr, intentando no mostrar miedo. Sé que si hubiera corrido, solo habría aumentado la sensación de ser perseguido. Desde entonces, noto que algunas calles se vuelven más estrechas de lo que realmente son, como si quisieran tragármelo. Otro detalle que no puedo sacar de mi mente son las puertas antiguas. La mayoría son pesadas, de madera gruesa, algunas con siglos de uso. Siempre están cerradas, con cadenas o cerrojos. Pero en ciertas noches encuentro alguna abierta, balanceándose ligeramente sin que nadie esté cerca. Nunca encuentro gente entrando o saliendo. He llegado a empujar una para mirar, pero adentro solo había oscuridad, olor a humedad y silencio. Es como si fueran pasajes hacia un lugar que no pertenece a esta ciudad, o quizá pertenece, pero a un tiempo que ya terminó. Intento no crear teorías, pero es difícil. Hay momentos en que pienso que son solo ecos del pasado, cosas que quedaron atrapadas en estas calles antiguas. La zona histórica tiene mucha historia, mucha gente que pasó y murió aquí. ¿Quién asegura que algunas presencias no quedaron? Otras veces creo que es mi mente cansada. Pero el problema es que cuanto más intento ignorarlo, más persistente se vuelve. Los susurros aumentan. Los pasos parecen seguirme hasta el final de la ronda. Cuando llego a casa, siento que algo vino conmigo. Ha pasado que escucho risas bajas, casi infantiles, en calles completamente vacías. No es el tipo de sonido que uno espera a medianoche, sobre todo en lugares donde apenas pasa gente. Cuando esto ocurre, me detengo, sosteniendo la linterna con fuerza, pero nunca encuentro nada. A veces los susurros se mezclan, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, cada una diciendo cosas diferentes. No entiendo nada, solo siento que no debería escucharlo. Siempre que pasa, mi instinto me dice salir de allí rápido, pero al mismo tiempo parece que las calles me atrapan, como si no hubiera salida fácil. La madrugada siguiente, me asignaron una calle que nunca había patrullado solo. Estaba más silenciosa de lo normal, y las piedras antiguas reflejaban la luz de la linterna de un modo extraño. Cada paso parecía resonar más fuerte de lo esperado. Al acercarme a una esquina, escuché algo como un crujido, pero no había ninguna puerta cerca. Miré a los lados, tratando de localizar la fuente, y no vi nada. Fue en ese instante que sentí una presencia detrás de mí. No había nadie, pero un escalofrío recorrió mi nuca, dejándome rígido por unos segundos. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación. La rutina cansa, el cuerpo se fatiga, y la mente empieza a inventar cosas. Pero mientras continuaba caminando, noté que la calle parecía más estrecha. Parecía que las paredes antiguas se acercaban, como queriendo empujarme hacia los edificios. Respiré hondo y seguí adelante, pero la sensación no desapareció. Sentí que algo me observaba todo el tiempo, aunque no pudiera verlo.
Cada sombra se volvía sospechosa, cada ruido una alerta. Ya no podía diferenciar lo normal de lo extraño. Esa noche escuché los primeros susurros inteligibles. No eran palabras completas, solo fragmentos, algo como «no deberías», «lo viste», que desaparecían cuando intentaba concentrarme. Me detuve, sujetando la linterna con fuerza, tratando de entender. Todo parecía confuso, pero imposible de ignorar. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y aunque sentía peligro, algo me impulsaba a continuar caminando por la calle silenciosa. Al llegar a una pequeña plaza, noté que la fuente antigua estaba funcionando, aunque nadie la hubiera encendido. El agua caía lentamente, reflejando la luz de la luna. No había rastro de bomba ni señales de mantenimiento reciente. Me quedé mirando, intentando encontrar una explicación. ¿Quién podría haber encendido esa fuente a esas horas? Pero no hubo respuesta. Solo el sonido constante del agua y un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Decidí seguir por un callejón lateral que conocía poco. Era estrecho, con paredes de piedra altas y algunas ventanas cerradas con tablones antiguos. Cada paso resonaba y me hacía detenerme varias veces. En un punto, escuché nuevamente mi nombre, pero muy bajo, casi imperceptible. Giré buscando a alguien, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el olor húmedo de las paredes. Por primera vez sentí un miedo real, no supersticioso, sino instintivo, como si algo pudiera alcanzarme si continuaba. Seguí caminando, tratando de no pensar demasiado. Pero noté que las sombras se movían de forma extraña. No era el viento ni la linterna, ni nada que pudiera explicar. Cada paso parecía que una sombra desaparecía rápidamente por el rabillo del ojo. Me detuve unos segundos, respirando hondo, pensando si debía regresar. Pero el instinto de guardia me decía que debía terminar la ronda, aunque la sensación de peligro fuera intensa. Llegué a un edificio abandonado que siempre pasó rápido. La puerta estaba entreabierta, cosa que nunca había visto antes. Un olor extraño a moho y tierra húmeda emanaba de allí. Toqué la madera fría de la puerta y sentí algo como un aliento cerca de mí. No escuché nada más que mi propio corazón. Intenté abrir un poco más, pero la madera parecía demasiado pesada. Retrocedí, dejando la puerta cerrada, pero con la sensación de que algo me observaba. Más adelante, noté que los pasos que había escuchado no venían detrás de mí, sino de un callejón paralelo. No pude ver a nadie. Solo escuchaba el sonido acercándose, pero desapareciendo cuando miraba directamente. Me inquieté. Respiré hondo y me concentré en mi camino, recordando que debía pasar por los puntos de patrulla, pero la sensación de ser seguido persistía. Al llegar a la esquina de un antiguo mercado, escuché el chirrido de una puerta desde dentro. Fui a revisar, pero no había nadie. Todo estaba cerrado, los puestos vacíos, y la única luz venía de un farol antiguo que parpadeaba de vez en cuando. Me detuve, escuchando solo ese sonido, que parecía provenir de la propia pared. Fue en ese momento que sentí ganas de salir corriendo. Pero algo me hizo quedarme, observando, intentando entender si era real o solo mi mente cansada. Al regresar, noté que el camino a mi puesto parecía diferente. Pequeños cambios, casi imperceptibles, que me dejaron inquieto. Una puerta que siempre estaba cerrada estaba entreabierta. Una sombra se movió rápido por la pared, y el viento traía un susurro que no pude descifrar. Respiré hondo, intentando racionalizarlo, pero la sensación persistía. Había algo en las calles que no debía estar allí, algo que observaba y susurraba, sin mostrarse del todo. A la madrugada siguiente, noté que algunos vecinos me miraban de manera extraña. No decían nada, solo me observaban desde la puerta de sus casas o por las ventanas. Uno de ellos me saludó rápidamente, pero apartó la vista cuando respondí. Es extraño, porque siempre tuve buena relación con los vecinos. Algo había cambiado, pero nadie comentaba nada.
Comencé a preguntarme si lo que veía en las calles también podía ser percibido por otros. ¿Acaso las sombras o los susurros se manifestaban para quienes más estaban cerca? Pero nadie parecía notar nada. Una noche, escuché pasos que no coincidían con mi dirección. Eran cortos, rápidos, pero rítmicos, como si alguien siguiera mi ritmo sin mostrarse. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo sentí el aire más denso, cargado de algo que no podía identificar. Respiré hondo, intentando racionalizar, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Comencé a darme cuenta de que algunas calles que conocía tenían vida propia por la noche, mostrando algo que no podía entender. Algo que realmente me inquietó fue cuando llegué a una calle con muchas ventanas antiguas. Normalmente, todas estaban cerradas, pero esa noche, una de ellas se abrió lentamente, sola, sin viento ni nadie cerca. Por instinto miré hacia adentro, pero no vi más que sombras y cortinas moviéndose suavemente. Me quedé allí unos segundos, intentando procesar si era real, y no había otra explicación. Continué caminando, tratando de mantener la calma, pero el frío que subía por mi espalda no desaparecía. En el callejón siguiente, escuché susurros bajos de nuevo. Esta vez, logré distinguir una palabra, pero desapareció tan rápido que no la entendí. Era como si la calle misma intentara advertirme de algo que no debía saber. Sostuve la linterna con fuerza, observando cada rincón oscuro. Todo parecía normal, pero la sensación de que algo estaba cerca era innegable. Cada sombra se volvía sospechosa, cada ráfaga de viento parecía traer un mensaje que no podía descifrar. Me acerqué a un viejo arco de piedra que siempre pasa desapercibido. Pero esa noche parecía diferente, casi más estrecho, y sentí un peso en el pecho al atravesarlo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré rápidamente hacia atrás, esperando ver alguna sombra moviéndose, pero no había nada. Solo el silencio y el frío. Continué caminando intentando racionalizar, pero la sensación de ser seguido no desaparecía. Comencé a notar que algunas calles no eran solo calles, parecían tener vida propia. Más adelante, noté que las luces de los faroles parpadeaban de forma extraña. No era algo común, y el efecto creaba sombras que se alargaban de manera casi natural. Por un momento pensé que estaba imaginando, pero cuando intenté concentrarme, algunas sombras no coincidían con ningún objeto físico. Parecía que la calle guardaba capas invisibles, accesibles solo de noche. Seguí adelante, tratando de mantener la calma, pero cada paso estaba acompañado de una tensión silenciosa que no podía ignorar. En un momento, escuché pasos descendiendo por una escalera lateral, aunque estaba seguro de que estaba solo. El sonido venía de un edificio antiguo, pero todas las ventanas estaban cerradas. Cada paso resonaba, pero desaparecía antes de que pudiera identificar su origen. Me quedé quieto, respirando hondo, intentando no reaccionar de manera impulsiva. Pero algo dentro de mí quería salir corriendo. Sin embargo, algo también me mantenía allí, observando cada detalle de la calle, cada sombra, cada sonido que no debía existir. Llegué a la plaza principal y noté que la fuente estaba apagada, pero juraría que había escuchado agua caer. Un sonido tan leve que solo se percibe cuando la noche está completamente silenciosa. Miré a mi alrededor, buscando una explicación, pero no había nadie cerca. Todo estaba tranquilo, salvo por ese sonido extraño. Fue en ese instante que sentí de nuevo un susurro detrás de mí, casi imperceptible, suficiente para hacerme estremecer. Solo pude moverme después de unos segundos, caminando hacia la salida de la plaza. Al pasar por un callejón estrecho, vi una sombra moviéndose rápidamente en el rabillo de mi ojo. Cuando traté de mirar directamente, no había nada. Pero la sensación de que algo estaba cerca permaneció. Respiré hondo,
intentando mantener la calma. Cada paso parecía exagerar mi percepción de que las calles cambiaban de forma, doblándose de maneras que no tenían sentido. Era como si la ciudad tuviera vida propia por la noche, mostrando caminos que solo se revelan para quienes caminan solos y atentos. Cuando finalmente regresé a mi puesto, sentí un alivio momentáneo, pero el silencio era demasiado extraño. Las calles que conocía también ahora parecían distorsionadas en mi memoria. Las sombras tenían formas que no recordaba. Los susurros seguían flotando en el aire, imposibles de ignorar por completo. Entré al edificio para registrar mi ronda y noté que la puerta estaba ligeramente abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Suspiré, intentando no pensar demasiado, pero sabía que no era solo cansancio. Algo realmente estaba cambiando en esas calles por la noche. La noche siguiente, decidí recorrer las calles de manera distinta, tratando de percibir si los acontecimientos eran reales o solo producto de mi mente cansada. Pero desde el inicio noté que algo había cambiado. Los callejones estaban aún más silenciosos y las sombras se alargaban de forma antinatural. Cada paso que daba resonaba más de lo normal, como si el propio suelo respondiera a mi ritmo. Por instinto, comencé a hablar en voz alta, aunque estuviera solo, intentando afirmarle a cualquier presencia invisible que yo estaba allí conscientemente. En cierto momento, volví a escuchar los pasos que me seguían, pero esta vez más cercanos y con un ritmo extraño, casi sincronizado con mi respiración. Me detuve, tratando de localizar la fuente, pero no había nadie. Solo sentí el aire más denso, cargado de algo que no podía identificar. Respiré hondo, intentando racionalizar, pero la sensación de ser observado era aplastante. Comencé a percibir que algunas calles que conocía tenían una lógica propia por la noche, una lógica que no podía entender. Llegué a una puerta antigua que nunca había visto abierta. Parecía pesada, pero se movía lentamente, crujía como si estuviera viva. No había viento ni nadie cerca, solo el silencio de la calle. Sentí una extraña sensación de contacto, como si algo rozara mi hombro. Giré de inmediato, pero no había nada, solo oscuridad, olor a humedad y un escalofrío que no desaparecía. Seguí mi ronda, intentando no pensar demasiado, pero los susurros comenzaron de nuevo. Fragmentos de frases incompletas. No deberías. Ellos ven. Solo observa. Me quedé quieto, sosteniendo la linterna con fuerza, tratando de escuchar mejor. Cada intento solo aumentaba mi confusión. El miedo era real, pero la curiosidad me mantenía caminando por la calle silenciosa, alerta a cualquier cambio. Al llegar a una pequeña plaza, aquella con un árbol enorme en el centro, noté que estaba extrañamente diferente. La luz de la luna proyectaba sombras que no correspondían a los objetos reales. Me senté unos segundos, tratando de recuperar el aliento, y sentí un roce leve en mi espalda. Giré de inmediato, pero no había nadie. Solo el viento y sombras que se movían por sí solas. Empecé a preguntarme si las calles realmente cambiaban, o si mi percepción estaba siendo distorsionada. De regreso, pasé por el arco de piedra que siempre me provoca cierta incomodidad. Esa noche parecía más estrecho, más pesado, como si comprimiera el espacio a su alrededor. Escuché un susurro bajito, tan cercano que parecía dentro de mi cabeza. Me quedé quieto unos segundos, respirando profundo, intentando no reaccionar. Cada detalle de la calle parecía exagerado, pero no había nada que pudiera explicar racionalmente. El miedo era real, pero mantenía todos mis sentidos alerta. Seguí por un callejón que normalmente uso como atajo, pero esa noche parecía más largo. Las paredes de piedra parecían moverse, acercándose lentamente. Aceleré el paso, pero la sensación de ser seguido persistía. Escuché pasos suaves,
rítmicos, pero al mirar no había nadie. Las sombras continuaban contorsionándose de manera extraña y los susurros regresaron, casi como si quisieran guiarme o probar mi presencia allí. Al acercarme a mi punto final, noté que varias puertas estaban abiertas, aunque estaba seguro de que todas estaban cerradas. Las sombras en su interior parecían alargarse y retraerse, como si estuvieran vivas. Me quedé parado unos segundos, observando, sintiendo mi corazón acelerado. Algo quería ser visto, pero no se mostraba completamente. Era frustrante, inquietante y a la vez imposible de ignorar. Al entrar al edificio para terminar la ronda, noté que el aire estaba distinto. Un olor a tierra húmeda mezclado con moho, como si hubiera llovido dentro de las calles. Me senté, intentando ordenar mis pensamientos, pero los susurros continuaban, leves, casi imperceptibles. No había respuestas, solo la sensación persistente de que algo en las calles de noche era diferente de lo que conocía. Algo que no debía ser visto, pero que siempre me observaba. Esa noche regresé a casa con la misma inquietud que me ha acompañado semanas. Intenté explicarlo, racionalizarlo, encontrar una causa lógica, pero la sensación de que las calles de San Luis Potosí cambian por la noche, que algo observa y susurra, sigue firme en mi mente. Hasta hoy, no sé si era solo cansancio o si realmente había algo allí. Solo sé que sigo caminando solo por las calles antiguas, porque el trabajo lo exige, y cada paso me recuerda que hay cosas que quizá nunca entenderé completamente. Es un poco tedioso ser conductor de autobús, y ese es mi trabajo aquí en San Luis Potosí. Todos los días me levanto temprano, tomo café rápido y voy a la cochera, cumpliendo mi rutina. Pero en los últimos meses, algo extraño comenzó a suceder. Pasajeros desaparecen durante la ruta por el centro histórico y nadie parece notarlo. Al principio pensé que solo bajaban en paradas fuera de horario o cambiaban de autobús, pero después me di cuenta de que no. El asiento quedaba vacío, sin señales de salida. Lo peor es que las cámaras registran figuras que parecen humanas, pero no existen en ningún registro civil. Es perturbador. Ya no sé si contarle a alguien o quedarme callado. Al principio pensé que era un problema técnico, alguna falla en las cámaras o incluso mi cabeza jugándome una broma. Pero después de unas semanas, la frecuencia aumentó. Cada vez que ocurría, sentía un frío extraño recorriendo mi espalda. No hay explicación lógica. Una vez, una mujer subió al autobús, se sentó atrás y al llegar a la siguiente parada, simplemente no estaba. Ninguna salida registrada, ningún boleto cancelado. Miré la cámara y vi su figura parada, mirándome por unos segundos antes de desvanecerse como humo. Intenté hablar con otros conductores, pero nadie me toma en serio. Algunos dicen que estoy imaginando cosas, otros cambian de tema rápido, pero no es imaginación. Cada desaparición está ligada a eventos trágicos del pasado de la ciudad. Hubo incendios, accidentes, asesinatos antiguos, y ahora parece que esas historias vuelven de forma extraña, como si quisieran repetirse o ser recordadas. Es como si el autobús fuera un puente entre el presente y lo olvidado. No sé explicar, pero sé que es real. En la última semana, noté un patrón. Siempre que paso por ciertas calles estrechas del centro histórico, la sensación se intensifica. El aire se vuelve pesado y un silencio extraño se apodera del autobús, aún con el motor encendido. Veo sombras moverse en los vidrios, pero cuando miro, no hay nadie. Los pasajeros parecen ajenos, mirando el celular o durmiendo, pero yo siento algo extraño, como si alguien me observara. Ya pensé en renunciar, pero algo me detiene. Una noche, después del turno, revisé todas las grabaciones de las cámaras. Noté que algunas figuras no parpadeaban, no se movían de manera natural, pero aún así parecían humanas.
Algunas miraban directamente a la cámara, otras desaparecían lentamente, como evaporándose. No hay explicación lógica. Intenté mostrárselo a la policía, pero dijeron que eran fallas de grabación. Nadie me cree, y eso me hace sentir aislado, cada vez más paranoico. Una mañana, noté algo aún más extraño. Un hombre subió al autobús con un maletín viejo. Se sentó adelante y guardó silencio, mirando por la ventana. Llegamos a la siguiente parada y simplemente no estaba. Revisé todo el autobús, miré los pasillos, pero no había rastro. La cámara lo registró por segundos, pero desapareció antes de que pudiera identificarlo. Fue en ese momento que empecé a relacionar los desaparecimientos con rostros del pasado, de aquellos que sufrieron tragedias en la ciudad. Empecé a investigar en periódicos antiguos y archivos de la municipalidad. Descubrí historias de accidentes y crímenes que ocurrieron exactamente en los puntos donde mis pasajeros desaparecían. Era imposible ignorarlo. Algunas fechas coincidían con aniversarios de muertes trágicas y los lugares siempre eran los mismos callejones y calles estrechas del centro. Cada detalle parecía repetirse de manera inquietante, y eso me dio miedo de conducir por esas zonas. Pero al mismo tiempo sentía una extraña obligación de continuar registrando todo. Una tarde, un niño subió al autobús con un perro de juguete. Estaba quieto, observando a los demás pasajeros, pero no parecía notar mi presencia. Llegamos al punto más estrecho de la ruta, y al mirar atrás, él y el juguete habían desaparecido. Miré la cámara y vi su figura parada, inmóvil, como atrapada entre dos realidades. Sentí un escalofrío que nunca había sentido antes. Comencé a dudar de mi cordura, pero al mismo tiempo sabía que no era imaginación. Empecé a anotar todo: horarios, paradas, rostros, actitudes extrañas, cualquier detalle. Cuanto más registraba, más coincidencias aparecían. Cada desaparición estaba ligada a acontecimientos que marcaron la ciudad. Era como si el autobús atrajera esas figuras, o quizás abriera una puerta entre el presente y un pasado doloroso. No sé explicar. Todo lo que puedo hacer es seguir conduciendo y observando, esperando no ser el siguiente en desaparecer. Una noche lluviosa, vi algo que me paralizó. Una pareja subió al autobús empapada por la lluvia. Se sentaron atrás y guardaron silencio. Pasamos por un punto donde un antiguo edificio se derrumbó hace décadas, matando a varias personas. Al mirar de nuevo, no estaban. Las luces del autobús parpadeaban y un olor a polvo y humo llenó el aire. Miré la cámara y vi sus figuras evaporándose lentamente, dejando solo sombras oscuras. No pude dormir esa noche. El miedo comenzó a consumirlo todo. Cada vez que subo al autobús, siento que algo puede suceder. No sé si es suerte, coincidencia o algo sobrenatural que me mantiene a salvo. Empecé a notar detalles que antes ignoraba: el olor a humedad en ciertas calles, el sonido de pasos de personas que no veo, la sensación de ser seguido. Intenté hablar con pasajeros sobre esto, pero todos piensan que exagero o estoy bromeando. Solo yo veo lo que realmente sucede. Un día, una mujer mayor subió al autobús. Parecía frágil, pero había algo en sus ojos que me incomodaba. Cuando llegamos a un punto cercano a un antiguo teatro que se incendió hace más de 50 años, desapareció. La cámara solo mostró su silueta de pie, mirando hacia mí. Empecé a pensar que estas figuras tal vez estaban atrapadas, repitiendo los momentos finales de sus vidas, y yo, sin querer, estaba siendo testigo de todo. Un colega conductor me contó una historia antigua sobre el centro histórico. Dicen que ciertas calles guardan memorias de tragedias, y quien pasa por ellas en horarios específicos puede sentir la presencia de los que no descansaron. Al principio pensé que era superstición,
pero cada vez que paso por esas calles siento la misma sensación de frío y presión en el pecho. Es imposible ignorarlo. Cada desaparición me recuerda esas historias y la sensación de estar en el lugar equivocado aumenta. Comencé a notar patrones en los horarios. Los desaparecimientos casi siempre ocurren por la noche, cuando el movimiento es menor y las calles quedan silenciosas. Algunas figuras aparecen solo unos segundos, otras desaparecen sin dejar rastro. No hay lógica, no hay advertencia, simplemente sucede, y yo estoy allí, conduciendo, intentando mantener la calma mientras el corazón se me acelera. Una vez, un pasajero subió con un diario antiguo. Se sentó adelante y empezó a escribir, mirando fijamente por la ventana. Llegamos a una calle donde ocurrió una masacre décadas atrás y simplemente desapareció. Revisé todo el autobús, miré los rincones oscuros, pero no había rastro. La cámara registró su figura escribiendo hasta el último instante, y luego nada. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Quería saber qué escribía, pero nunca pude ver el contenido. Empecé a evitar ciertos horarios y paradas, pero siempre que paso por calles estrechas y antiguas, algo sucede. Una sensación de peso, de silencio absoluto, como si el mundo a mi alrededor se congelara. Los pasajeros no perciben nada, pero yo sí. Y a veces veo miradas de personas que no deberían estar ahí, sombras humanas que desaparecen rápidamente. El miedo se ha vuelto parte de mi día a día. Una noche, un grupo de jóvenes subió al autobús riendo y conversando. Uno de ellos, al fondo, empezó a cantar una canción antigua de la ciudad. Al pasar por una plaza donde hubo un incendio décadas atrás, todos desaparecieron. Revisé el autobús, miré todos los rincones, pero no había rastro. La cámara solo registró movimientos de sombras, como si la memoria de la tragedia hubiera absorbido sus presencias. Nunca me había sentido tan impotente. Comencé a anotar horarios, fechas y eventos históricos que coincidían con los desaparecimientos. Cada vez más me daba cuenta de que algo mayor estaba sucediendo, algo que yo no podía controlar. Era como si los espíritus de las tragedias pasadas buscaran reencontrar sus últimos momentos, y yo, sin querer, era testigo de eso. Sentía una extraña responsabilidad, un peso que no podía explicar. Un anciano subió al autobús con una mirada fija y distante. Mencionó hechos antiguos que ocurrieron exactamente en los lugares que yo pasaba a diario. Antes de que pudiera responder, desapareció. La cámara solo mostró su figura parada, inmóvil, como congelada entre dos mundos. Me quedé mirando el monitor sin poder creer lo que veía. La sensación de impotencia se transformó en puro miedo. Empecé a notar que cada desaparición parecía repetir un momento trágico del pasado, como si la ciudad intentara mostrarnos sus memorias más dolorosas. A veces sentía que podía predecir dónde ocurriría algo, pero nunca con suficiente precisión para evitarlo. Era como conducir dentro de un sueño que mezcla pasado y presente, sin saber cuándo ni cómo sería la próxima desaparición. Una noche empecé a notar cambios dentro de mí. Comencé a escuchar susurros bajos en el autobús, incluso cuando no había pasajeros cerca. Un olor a humo antiguo, polvo y madera quemada llenaba el aire. No había explicación racional. Parecía que toda la ciudad me observaba, poniendo a prueba mi resistencia, mi cordura. Quería detenerme, huir, pero algo me decía que no podía, que debía seguir conduciendo, registrando, siendo testigo. Un día, una joven subió al autobús sosteniendo una carta amarillenta por el tiempo. Me miró y sonrió, pero antes de que pudiera hablarle, desapareció. La cámara solo mostró su silueta de pie, inmóvil, antes de desvanecerse. El aire se volvió pesado y sentí un nudo en el pecho. No sé qué decía la carta, ni sé si quiero descubrirlo.
pero esa sensación me acompañó todo el día, como si algo intentara comunicarse conmigo y yo no pudiera entenderlo. Me pregunté si algún día alguien más vería lo que yo veo, si la ciudad mostraría sus secretos a otra persona. Me siento aislado, a veces paranoico, pero no puedo dejar de conducir. Cada pasajero que sube, cada sombra que aparece, es un recuerdo del pasado de la ciudad. Y yo soy el único que parece percibir estas cosas. Es solitario y angustiante, pero de alguna manera siento que es mi responsabilidad seguir. Una noche, después de un turno especialmente extraño, estacioné el autobús y miré las calles vacías del centro histórico. Ningún coche, ningún peatón, solo el viento y el sonido distante de una música antigua. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando miré, no había nadie. Mi corazón se aceleró, pero todo estaba tranquilo. Me pregunté si algún día tendría respuestas o si solo aprendería a convivir con esto, sin jamás entenderlo. En los últimos días, los desaparecimientos disminuyeron, pero la sensación de ser observado no desaparece. Aún veo figuras en los reflejos de las cámaras, sombras que parecen humanas, pero que no existen en registros oficiales. El miedo no es constante, pero regresa cada vez que paso por ciertas calles. Y cada vez que alguien sube al autobús, no puedo evitar preguntarme, ¿desaparecerá esta vez? ¿Será esta la última vez que sea testigo de algo imposible de explicar? Hoy, al estacionar el autobús en la cochera, miré la ciudad silenciosa. Sentí que San Luis Potosí guarda secretos que nadie debería ver y que quizás yo sea el único en ser testigo de ellos. No sé si alguna vez entenderé o si solo continuaré conduciendo, registrando sombras del pasado. No hay explicación clara y tal vez nunca la habrá. Pero hay algo seguro. El centro histórico no olvida y yo no puedo escapar de lo que veo. Cada día me pregunto si estoy solo en esto, si alguien más siente lo mismo al recorrer estas calles. A veces veo figuras en los reflejos de las ventanas, sombras que desaparecen antes de que pueda reaccionar. Intento mantener la calma, pero el miedo está ahí, latente, recordándome que la ciudad tiene memoria y que yo soy su testigo involuntario. El autobús ya no es solo un medio de transporte, es un observatorio, un registro de lo que no debería existir. Siento que cada calle, cada edificio antiguo, guarda recuerdos de tragedias que buscan ser vistas. Mi vida se ha vuelto un equilibrio entre la rutina y la vigilancia, entre lo cotidiano y lo inexplicable. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo sin perder la razón. A veces cierro los ojos y aún veo las figuras, las sombras, los rostros que nunca conocí pero que me observan. La ciudad respira a través de ellos y yo solo puedo seguir conduciendo, intentando mantener la cordura. No hay manera de escapar de la sensación de que algo sigue conmigo, invisible, silencioso, recordándome que el pasado nunca se va por completo. Al final, sigo conduciendo, registrando, siendo testigo. Cada pasajero que sube podría desaparecer, cada sombra que veo podría ser un recuerdo de otra tragedia. No sé si alguna vez habrá una explicación. Solo sé que el centro histórico de San Luis Potosí guarda secretos que no se deben conocer, y yo soy su único testigo. Tal vez algún día alguien más los vea, pero hasta entonces seguiré aquí, atrapado entre el presente y las sombras del pasado.